Estimada gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa llamado Tres Semillas, donde Diana y yo compartimos y analizamos discursos de la Conferencia General. En esta ocasión vamos a estar analizando el discurso Amar, Compartir e Invitar del Elder Gary E. Stevenson. Así que bienvenidos. Muchas gracias, Rolo, por esa bienvenida. Y antes de comenzar con el análisis de esta semana, vamos a también recordar voy a leer una de las semillas que tuvimos en uno de los discursos también que analizamos de la vez pasada, creo que 70, Eduardo Gabaret. Sí. Un potente cambio de corazón. Y la semilla que escogimos es por Irene Romero. Ella dice: el cambio de corazón es algo por lo que he orado mucho. Cuando leía en el Libro de Mormón y en otras escrituras sobre este potente cambio de corazón, terminaba deseando mucho ese cambio en mí. Han pasado los años y ahora veo el cambio de corazón en algunas personas, que en algunas personas es poco a poco, precepto por precepto, obra por obra, misericordia por misericordia, y me emociono al ver lo que fui y lo que ahora soy. Capaz de tener no solo amor por mi familia, sino misericordia por cada uno de ellos, y ese mismo sentimiento por personas que no conozco, pero me llaman al servicio, al amor, al interés verdadero, sin esperar nada a cambio, y por ende a la misericordia por ellos. Para mí, ahora el cambio de corazón es todos los días en mi vida sin desmayar. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque en primer lugar ella buscaba con sinceridad ese cambio, ¿no? Como que lo escuchó, dijo, bueno, pues se escucha muy, muy interesante como, bueno, hablábamos en el discurso, ¿no? De la historia de los antinefileitas que guardaban sus armas y dijeron, a partir de este momento, como nunca, las enterramos y nunca más las vamos a volver a ocupar, ¿no? Uh-huh. Ese convenio tan fuerte que incluso les pudo haber costado la vida, ¿no? Más adelante, sí. que sabemos. Pero, pues como pudimos también analizar en el discurso, a lo largo de nuestra vida, tenemos muchas experiencias que nos ayudan a tener como ese cambio, a lo mejor en algún principio en particular, y que nos ayuda a ver como que después de esa experiencia o de varias experiencias juntas, uh-huh. Pues se van haciendo esos cambios que a lo mejor al principio son sencillos o pequeños, pero ya después se convierte en algo notorio. ¿Notorio? Sí, notorio. Creo que a mí me gustaba, o más bien suelo pensar, o solía, no sé, ya tiene mucho que no pienso en esto, pero creo que hay como esta diferencia entre nacer de nuevo y el proceso de estar convertido. Creo que incluso nosotros sabemos que nacer de nuevo tiene que ver también con el bautismo, ¿no? Claro. Pero yo siento que también hay un día en el que cambias, decides cambiar, como que esa convicción, ese sentimiento, esa determinación, esa fe se afianzan en tu corazón. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi presidente de misión solía decir que los misioneros tienen un día de decisión. Un día en el que, bueno, llegas como misionero, te enfrentas a la vida misional, ves lo que te gusta, ves lo que no te gusta, ves las dificultades, te enfrentas a los nuevos retos y entonces tal vez dices, tal vez no debí venir o lo que sea. Uh-huh. Y él decía que todos tenemos un día de decisión en el que justamente decidimos quedarnos, ¿no? Y yo siento que aparte de tener un día de decisión, también tienes todo un proceso de llegar a ser un mejor misionero. Entonces siento que es algo parecido en nosotros. O sea, por un lado un misionero es apartado, por otro lado toma su día de decisión, por así decirlo, y por otro lado toda la vida se la pasa adquiriendo mejores herramientas para ser mejor misionero. Entonces siento que lo mismo es en nuestro proceso como discípulos. Tienes por un lado el día en que haces un convenio, tienes por otro lado el día en que empiezas a sentir ese nuevo nacimiento, el que empiezas a ser una criatura diferente en Cristo, ¿no? Uh-huh. Y eso puede ser hasta antes o después del bautismo. Realmente uno lo siente, uno puede ver personas que antes del bautismo han pasado por ese cambio muy, muy fuerte y profundo en sus corazones. Hay personas que sucede después. Y la conversión es un proceso pues que va de todo el proceso después, ¿no? Entonces siento que me gusta distinguir eso como lo mencionabas, hay historias como los antinefileitas, pero como menciona Irene, uh-huh, Irene. Nos vamos dando cuenta con el tiempo que ese gran proceso de convertirnos al evangelio, convertirnos en los discípulos que deseamos toma más que ese momento en el que hacemos un convenio o en el que nacemos de nuevo, en el sentido de que nuestra convicción cambia de rumbo.
Ok. Me parece muy interesante lo que comentas así de este proceso de pasos diferentes, porque creo que va muy de la mano también con cómo comienza este discurso que vamos a analizar en esta ocasión, Ujú. porque habla acerca de, bueno, el elder Stevenson nos dice que nos imaginemos en el momento en el que Jesucristo les hace la invitación a los apóstoles de ir y convertir por discípulos a todas las naciones. Ujú. Pero me llama la atención porque, así como mencionas de que, pues, o sea, obviamente los apóstoles cuando Jesucristo los llamó como tal, al apostolado, al Ajá. llamamiento, ellos tomaron en ese momento como la decisión, ¿no? De decir, Ujú. ok, yo estoy dispuesto como a seguirte, pero después de que Jesucristo murió, pues como que ellos volvieron a hacer lo que estaban haciendo anteriormente, ¿no? Dijeron, bueno, pues ya acabó todo, pues vámonos de regreso a nuestras casas a seguir pescando. Y cuando resucitó Jesucristo y les dio como por segunda ocasión el llamado de decir, bueno, ahora ustedes como lo van a hacer sin mí, como que fue un momento muy importante de un cambio de corazón para ellos, ¿no? Porque a partir de ese momento aquí dice, incluso, dice ciertamente esas palabras, citando a Jesucristo cuando les dijo ir a ser discípulos de todas las naciones, dice esas palabras, si ustedes también las hubieran escuchado, nos facultarían, inspirarían y conmoverían a cada uno de nosotros, como sucedió con los apóstoles, quienes de hecho dedicaron el resto de su vida a hacer justo eso. Entonces, bueno, me llama mucho la atención como esto de ser convertidos en nuestro corazón, de hacer cambios en nuestra vida un poco más permanentes, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo el evangelio realmente como que penetra en nuestro ser, en nuestro corazón. Ujú. Y entonces ya es cuando decidimos como no volver a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Sí, y creo que si lo vemos en este caso como el elder Stevenson sugiere que tiene que ver con cómo cambió su corazón o cómo cambió también su perspectiva o la actitud de estas personas, de esos apóstoles después de esta invitación. Creo que a mí me pareció muy fascinante aprender o por lo menos notar en las escrituras que cuando Pedro dice que irá con el Salvador y todo eso, el Salvador le dice, cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Entonces el Salvador habla de que la conversión de Pedro va a suceder en algún momento. No habla como algo que ya sucedió, sino algo que va a suceder. Y por otro lado también tenemos varios capítulos antes, o al menos en la historia, antes de ese momento, la parte donde el Salvador le pregunta a los apóstoles, ¿quién decís ustedes que soy yo? Y el apóstol Pedro responde, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo mismo le habla de que ese es un conocimiento que le ha dado Dios. Eso lo conocemos como testimonio. Claro. Entonces, para mí es esta parte también interesante nuevamente, ver que un día en el que obtienes tu testimonio no necesariamente es el día en el que tu conversión se profundiza a donde deberíamos apuntarla, a donde te gustaría llegar, ¿no? Es lo mismo que pasaba con Pedro. Pedro había recibido un testimonio del Salvador, Pedro había sentido en su corazón ese mensaje de Dios, pero todavía el Salvador le dice, cuando te conviertas, Pedro, Sí. Fortalece a tus hermanos. Entonces creo que es bueno para nosotros también notar que Pedro tuvo ese proceso, que nosotros sabemos que es verdad y hay veces que no vamos a lograr cumplir o hacer algunas cosas, que tal vez volvamos a nosotros o nos veamos a nosotros y digamos, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Si yo sé, ¿no? Es como, bueno, Pedro también sabía, pero la conversión y el testimonio son procesos diferentes, son cosas diferentes, y es importante ver que así es el proceso. De los apóstoles así fue y de nosotros también va a ser. Exactamente. Y en el párrafo 2 habla acerca de que no por el hecho de que se le haya hecho la invitación únicamente a los apóstoles, significa como que todos los demás seguidores de Jesucristo pues estén exentos, exactamente, de esa invitación, ¿no? Dice aquí que incluso, dice, los miembros de la iglesia primitiva, desde el más nuevo hasta el más veterano, tomaron parte de la gran comisión del Salvador, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, tanto con conocidos como desconocidos. Y tomaron la determinación de compartir su testimonio. Bueno, en ese momento, pues obviamente ayudó muchísimo a que todas las enseñanzas de Jesucristo pues se dieran a conocer sobre la tierra. Súper. Creo que tengo algo que me llamó la atención en el pie de página, número 2, porque aquí el mensaje del elder Stevenson va a ser bastante misional. Claro. Entonces, al final del párrafo 2 habla de
la determinación de compartir su testimonio de Jesucristo ayudó al crecimiento expansivo de su iglesia recientemente establecida. Está hablando no solo de los apóstoles, sino como tú nos indicas que esta invitación fue para todos. Entonces él habla de que lo que ayudó a impulsar el crecimiento de la iglesia en esas etapas tan tempranas de la iglesia fue la determinación de compartir su testimonio hacia las demás personas, ¿no? Y ahí hay un pie de página, el número 2, que me llamó muchísimo la atención. Él dice, y de hecho está citando a Ivor J. Davidson, en un libro llamado El nacimiento de Cristo de Jesús a Constantino. Y entonces él dice en este libro, ¿qué causó el crecimiento de la iglesia primitiva? Un historiador sugiere. Lo primero que habría suscitado una indagación sería en cuanto a la naturaleza de la fe. Lo primero que hubiera suscitado una indagación seria en cuanto a la naturaleza de la fe sería el contacto personal con otros creyentes, vivir y trabajar con quienes siguieron a Jesús, presenciar cómo ellos se comportaban en privado y oírlos hablar sobre el Evangelio durante las actividades cotidianas, habría de contrastarse con la evidencia de las vidas que había cambiado. En este sentido, el poder de convocar de la fe cristiana debió haber consistido no tanto en las declaraciones públicas de sus representantes más prominentes como en el testimonio apacible de quienes adoraban a Jesús de forma común y corriente, que daban testimonio de su credibilidad, de la credibilidad de su compromiso por medio de su integridad, constancia y franqueza con los demás. Me gusta mucho la propuesta de esta persona que cita el Elder Stevenson, porque lo que está diciendo es, mira, tenemos historias muy padres de Pablo predicando y de Pedro en el... y miles se bautizaron ese día. Sí. Y también como se levantó el que no tenía, no sé, el cojo en la entrada del templo y se hicieron estos milagros y todo eso. Y entonces dices, órale, está muy padre, o sea, estos eran súper misioneros, súper apóstoles, súper predicadores, ¿no? Pero lo que él dice, tal vez, esto es lo que él sugiere, tal vez no era... el poder de crecimiento de la fe cristiana debió haber sido no tanto por las declaraciones públicas por sus representantes más prominentes, sino por el testimonio apacible de los que adoraban a Jesús de forma común y corriente. Y me recordó mucho a lo que mi presidente de misión solía decir cuando buscábamos gente que enseñar. Él decía, ustedes tienen que buscar a las personas que son amigos de los miembros de la iglesia, a las personas que han convivido con ellos, que los conocen, que conocen sus principios. Le dice, porque cuando tú le predicas a una persona que tiene un amigo fiel, santo de los últimos días, lo que tú no sabes a veces es que esa persona ya tiene el primer testimonio sobre el evangelio, que es la vida de su amigo. Entonces él ya conoce el evangelio a través de ese amigo. Él ya tiene un testimonio del impacto del evangelio en la vida de las personas, en cómo eleva a las personas, porque conoce a su amigo o a su amiga, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ver que esta idea la retoma aquí el Elder Stevenson en este pie de página diciendo, tal vez no es lo bueno que es el presidente Nelson al ser un médico tan importante a nivel internacional. Tal vez no es lo bien que pueda hablar el Elder Holland o el Elder Bednar en conferencias de prensa o yendo a universidades. Realmente el crecimiento y el auge que puede venir a la iglesia viene por el testimonio y el vivir el evangelio de los miembros en sus vidas comunes y corrientes. Cuando la gente escucha sus conversaciones privadas y cotidianas y ve cómo el evangelio se refleja en ellos. Entonces me gusta mucho que el Elder Stevenson retome esta idea y me parece muy significativo ver que muchas veces amamos las historias de las Escrituras y a veces pensamos que tal vez nosotros no somos tan buenos porque no soy como Pedro o como Nefi todavía, pero es como mucho del éxito, mucho de los frutos misionales, voy a cambiar la palabra éxito, muchos de los frutos misionales que pudieron ver esas personas o esos líderes o esos apóstoles también tenía que ver con las vidas diligentes y fieles de los miembros comunes y corrientes. Ok, sí, me parece muy... pues muy acertado pensar así, porque también, o sea, de alguna forma, bueno, me recordó un poquito a una de las clases que tuvimos también de escuela dominical, porque estábamos hablando de David y Goliat, ¿no?
Y entonces me pareció muy curioso que nos dijeron, bueno, con la persona que está al lado suyo, empiecen a hablar acerca de cuál podría ser como algunos de sus Goliaths en la vida y cómo es que ustedes lo van a enfrentar como David. Y entonces como, bueno, pero nunca me imaginé, o sea, la persona que estaba a mi lado me dijo, pues para mí un Goliath es como decirle a los demás que soy miembro de la iglesia. Y yo como, ¿qué? ¿Por qué eso es un Goliath para ti? Yo casi mi tarjeta de presentación, ¿no? Pero él me dijo, sinceramente es que no me sentí al principio muy cómodo, ¿no? O sea, y él ya fue a la misión y todo ese tipo de cosas. Y yo dije, pues obviamente después de la misión como que es muy obvio que tienes que predicar el evangelio, ¿no? Pero él me dijo, es que sinceramente no me parecía muy cómodo como el hecho de decir a las personas, pues sí, este es mi nombre y soy yo y soy miembro de la iglesia y estas son mis creencias, estos son mis valores. Y me dijo, pero ya conforme fui perdiendo ese miedo como de lo que las demás personas iban a pensar de mí o a creer de mí por decirles por establecerles esas normas como de yo no hago esto o hago estas cosas, él dijo, y la verdad pues mucha gente como que sí, o sea, me empezó a tomar como mucho respeto, mucha consideración. Obviamente también, pues hay de todo, ¿no? Hay personas que también te lo toman en tu contra, pero la mayoría de las personas reaccionan con mucha admiración y respeto a cuando una persona es firme con eso, ¿no? Y entonces ahora como hablando con lo que acabamos de decir, ¿no? De cómo las personas, con el simple hecho de decir que son miembros de la iglesia, ya es parte de compartir el evangelio, como que te ayuda en primer lugar, pues a ser un poquito más consciente de la responsabilidad que tienes, ¿no? Porque no es sencillo. Porque dices, bueno, ya les dije que soy miembro, ahora ya no puedo comportarme diferente, ¿no? Tengo que ser un poquito más obediente por la carga que podría representar, pero al mismo tiempo, en lugar de carga, debería ser, creo yo, una responsabilidad alegre, en el sentido de decir, ok, estas personas pueden darse cuenta que si yo paso por esta dificultad, o sea, no es el hecho de, pues no puedo decirle a las personas mis problemas porque soy miembro de la iglesia y entonces ellos no pueden saber que tengo problemas, ¿no? Porque no van a querer unirse a la iglesia, sino como de, ok, soy una persona normal como ustedes, tengo problemas como ustedes, pero yo los resuelvo de esta forma, ¿no? Como pidiendo ayuda a Dios, consultando con las escrituras, yendo al templo con regularidad. Incluso también a veces me desanimo dentro del evangelio y es válido, pero pues estoy tratando de seguir el camino que en algún momento, como dijimos al principio, pues traté pues sí, que tomé esa decisión en un principio y pues que existen esas variantes, ¿no? Sí. Y también incluso habla acerca de que pues sí, del impacto de todas las personas que han, porque dice más de nunca me había puesto a pensar en cuántos misioneros había en la historia. Fue una cifra muy interesante. Más de 1,5 millones de misioneros han recorrido el mundo enseñando a todas las naciones y bautizando a quienes aceptan las alegres nuevas del evangelio restaurado. Y pues sí, o sea, aunque sea una cifra gigante, o sea, en algún punto como que dices, pues yo fui parte de esa cifra, ¿no? Y bueno, sé. Todavía lo somos, porque es los que alguna vez fueron misioneros, todavía somos de esa cifra. Pero pues como que fui apartada y fui como llamada y todo eso. Sí. Y o sea, sentí padre y no sé si alguna vez te has escuchado como de que no, pues, de que está el mar y que qué pasa si le quitas una gota y que en realidad como que no parece que mucho el cambio, pero sería el mar sin esa gota, ¿no? Y entonces yo dije, no, realmente yo siento que, o sea, como que me reforzó mucho la convicción de no, sí ser como lo correcto, ¿no? En servir en una misión tiempo completo. Y también me gusta pensar que de alguna forma cuando, ya sea que compartimos el evangelio de forma como miembros de la iglesia o que tomamos la decisión de ir a una misión, había encontrado una frase de la obra misional que me gustó que decía que en realidad todos somos fruto de la obra misional, ¿no? Entonces, el hecho de hacer lo mismo es como una muestra de agradecimiento porque a nosotros también nos hayan tocado, a nosotros o a nuestras generaciones pasadas, la puerta a un par de personas que sentían que esto era verdadero y que nos ayudaron a saber cómo nosotros podíamos tener un testimonio sobre eso. Sí. En rumbo al párrafo 8, bueno, ya estoy de este lado porque él empieza a hablar un poquito, bueno, habla de la obra misional, de que finalmente como miembros de la iglesia eso es parte de lo que creemos y de lo que vivimos, ¿no? Sí. El compartir el evangelio. Ahora, él habla acerca de lo que muchos podemos esperar o muchos jóvenes se pueden esperar, o también la gente mayor que recibe un llamamiento misional, ¿no? Dice, es muy padre recibir un documento firmado por el profeta y dices, órale, qué padre, el profeta pues me está llamando, como debe ser, ¿no? Claro. Pero dice él, habrá
deseo hablarles de algo un poquito diferente. Lo va a aplicar no solo a las personas que pueden salir en una misión, sino a todos. Y entonces él pregunta, ¿por qué no comenzamos todos ahora? En el párrafo 7 dice, tal vez se pregunten, ¿cómo puedo ser misionero sin una placa con mi nombre? O quizás nos digamos, a los misioneros de tiempo completo se los aparta para hacer esta obra. Me gustaría ayudar, pero quizás más adelante, cuando la vida se calme un poco. Hermanos y hermanas, es mucho más sencillo que esto. Afortunadamente se puede cumplir con la gran comisión del Salvador mediante unos principios sencillos y fáciles de entender que se nos han inculcado desde la infancia. Amar, compartir e invitar. Y es justamente el título de su discurso y los 3 temas en los que va a estar basando todo. Exactamente. Y cuando estaba yo también leyendo estos 2 párrafos que acabas de mencionar, recordé 2 cosas. La primera es como la expectativa que tenía antes de irme a la misión, porque yo recuerdo que estaba, no sé, haciendo mis cosas normales de miembro y de repente llegaron una vez los misioneros y nos dijeron, ¿tienen alguna referencia para nosotros? Y yo así como de, no quieren trabajar, ¿verdad? como toquen puertas, misioneros, hagan cosas, como yo estaba muy como de qué fácil, nada más vienen a preguntar por referencias, así como no van a tener personas en enseñanza, ¿no? Y obviamente ya cuando estaba en la misión yo dije, ay, tristes miembros, nunca trabajan para nada. Hay que andar ahí detrás de ellos y por más que les pidas referencias como no las quieren soltar, les da pena, y yo como de, eso me recuerda a mí antes de ir a la misión, ¿no? Y me gustó mucho porque justamente el discurso como que se va a tratar un poquito acerca de cómo los miembros de la iglesia y los misioneros pues podemos tomar estas 3 sencillas acciones para precisamente hacer esto que a lo mejor podría parecer un poquito complicado. Y también recordé pues a lo mejor fue una pregunta que nos dijeron cuando regresé de la misión. Tenía creo que unos meses y estábamos en instituto y hablamos acerca de la obra misional y entonces yo les dije, es que no me siento igual de decirles a las personas como, o sea, de predicarles que cuando estaba en la misión, o sea, como que sentía que la placa me daba un poder o algo así como de, sí, el hecho de estar apartada y de prometer a la gente en el nombre de Jesucristo, o sea, como que siento que no es exactamente lo mismo. Y sí, o sea, el maestro de instituto sí me dio una parte de, pues sí, no es lo mismo, pero de alguna forma no puedes como decir, bueno, ya no tengo la placa, pues yo no voy a hacer nada, ¿no? O sea, de alguna forma, a lo mejor el papel no es el mismo que tenemos que los misioneros, porque por lo mismo no estamos apartados, pero nuestro papel sigue siendo eso de, como lo dijimos al principio, ¿no? Ser un ejemplo como en nuestra vida correcta para que sea un testimonio de cómo seguimos a Jesucristo, incluso sin estar completamente separados del mundo, ¿no? Y pues sí, de alguna u otra forma, pues ya sería cuestión de guiar a las personas hacia los misioneros. Entonces, creo que esa ya sería también parte de nuestra labor. Claro. Ahora, siento que algo de lo que da mucho valor a este discurso es el hecho de que él va a mostrar que la obra misional no solo es este proceso en el que una persona que yo conozco se sienta a hablar con los misioneros. Y es justo lo que él está hablando, es cómo puedo predicar o cómo puedo hacer esto sin tener una placa en mi pecho, como dices, también. Claro. Y él empieza contando una historia, ya entrando en la parte de amar. Uh-huh. Él nos cuenta una historia de unas madres en Polonia que, preocupadas por las familias desesperadas que huían, dejaron cochecitos de bebé completamente equipados y cuidadosamente alineados en el andén de la estación, listos y aguardando a las madres refugiadas y a sus hijos que pudieran necesitarlos apenas se bajaran del tren en ese paso fronterizo. Creo que es un acto, o sea, se hizo súper bello porque creo que sí, cuando estás huyendo de un país o saliendo como refugiado, etcétera, pues si llevas un bebé, en primer lugar, pues pesa con el tiempo. Claro. Y digo, te puedes hacer ¿cómo le llamas? No le llamamos rebozo, ¿cómo le llamas? Cuando lo haces con esta... No sé, solo sé que le haces nudos a la prenda de ropa para que lo puedas cargar como más cómodamente, pero sigue siendo un peso todavía. Ya, sí, y entonces dejar carritos para que estas mujeres que están llegando en el tren puedan tomar estos carritos de bebé totalmente equipados con cosas que necesitas, creo que es un gesto muy bello. Y lo que me gusta mucho es cómo él explica cómo esto se relaciona con la obra misional o con la obra de compartir.
Ciertamente a nuestro Padre Celestial le complacen los actos abnegados de caridad como estos, pues al sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplimos así la ley de Cristo. Siempre que mostramos amor cristiano por nuestro prójimo, predicamos el Evangelio, aunque no digamos una sola palabra. Que justamente siento que regreso a lo que, o que esto profundiza o aclara más el por qué mi presidente de misión decía lo que decía. Claro. Porque justamente el primer testimonio que puede muchas veces una persona tener no es que tú le digas yo sé que esto es verdad, o yo te puedo testificar, o yo te quiero invitar, sino más bien el primer testimonio que la gente va a adquirir del Evangelio es en base a ti y cómo eres y cómo el Evangelio o la expiación te ha transformado. Y en este proceso, como dices, siempre que mostramos amor cristiano por nuestro prójimo, predicamos el Evangelio. No necesitas las palabras para predicar. Los actos de amor genuino son en sí un testimonio del Evangelio, un testimonio de Cristo, de quien el Evangelio es, y un testimonio de ese amor que Él tiene por nosotros. Entonces, cuando nosotros tomamos tiempo para demostrar ese amor hacia otras personas cuando nosotros servimos, me gusta mucho la perspectiva que el de Christopherson, no es cierto, Stevenson, deja aquí. Cada vez que tú expresas ese amor, cada que muestras amor cristiano, estás justamente compartiendo ese testimonio vibrante de tu fe en Cristo y de la realidad de su existencia. Exactamente. Y bueno, me puse a pensar igual un poquito acerca de en este punto, acerca del amor, porque como dices, y como también dice aquí en el discurso, en este punto, y me gusta que lo hayan tocado antes que los demás, porque es como de, bueno, pues compártelo y después se manda a la gente como que no, como que no está en el orden correcto, ¿verdad? Sí. Me gusta porque incluso esto te da como la base suficiente para que en el caso de que aquí dice, no hacemos sin esperar nada a cambio, tenemos la esperanza desde luego de que acepten nuestro amor y nuestro mensaje, aunque cómo reaccionen ellos escapa de nuestro control. O sea, si nosotros obviamente compartimos el Evangelio y los invitamos y los animamos y hacemos todo esto a nuestro alcance y los servimos, no lo hacemos con el afán, bueno, no lo hacemos con el único objetivo de esperar que ellos se conviertan, se bauticen, y si no lo hacen como, pues ya entonces ya no te amo, ya no voy a ser tu amigo si no te bautizas, como no está condicionado, sino que es completamente natural y libre de esas consecuencias, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me gusta de esta parte, y también pues me gusta que también se centra dice, en lo que sí controlamos es lo que nosotros hacemos y quiénes somos. Y también me puse a pensar, bueno, entonces quizá lo que tendríamos que, con el desafío que tendríamos que batallar en este punto del discurso, sería el desinterés por las otras personas, porque pues creo que es lo contrario al amor, ¿no? Si nosotros creo que sí, o sea, si vemos que otras personas tienen preocupaciones, tienen situaciones difíciles y nosotros pues no tenemos como ningún tipo de voluntad en servirles, bueno, ayudarles, pues obviamente pues no refleja en primer lugar el compromiso que hicimos con Dios de cargar las cargas de los demás cuando las requieran. Y sí, en segundo lugar también no, pues las personas tampoco van a sentir como un interés genuino de decir, bueno, y esa persona que siente tanto amor por los demás, pues ¿por qué llega a sentir eso? ¿O cuál es su motivación? ¿O cuál es la razón por la cual esa persona está tratando de servir o ayudarme o ayudar a los demás? Entonces creo que es un reflejo natural de un discípulo de Jesucristo. Mientras estabas hablando de esta parte del interés o del objetivo por el cual servimos a las personas, me acordé de una historia. En una conferencia Estaca contaron esta historia de que afuera de la casa donde vivía esta familia, miembros de la iglesia, vamos a ponerle al papá Rubén, ¿te parece? Okay. Entonces Rubén vivía con su familia. Vive todavía, pero bueno, en la historia vivía con su familia en esta casa y afuera es sobre la calle la casa, entonces el estacionamiento a veces es un lugar un poquito peleado por los vecinos. Sí. Y entonces resulta que Rubén tiene la costumbre de estacionar su coche en cierto lugar específico y ha llegado a tener ciertos conflictos con un vecino que a veces estaciona su coche en ese lugar específico. Entonces resulta la historia de que Rubén un día llega bastante cansado del trabajo y se da cuenta que este vecino está estacionado en su lugar de la calle.
Y entonces llega, entra a casa con su esposa y le dice, el vecino se estaciona otra vez en mi lugar, que no sé qué, voy a hablar seriamente con él esta vez, ¿no? Y se va saliendo de su casa y su esposa solo le dice, te recuerdo que ese vecino está empezando a conocer la iglesia y tu hijo invitó a su hijo a la actividad de este fin de semana, ¿no? Y dice Rubén, ya no fui a hablar con este vecino. Ya no voy a hablar seriamente con él. Ya no hablé seriamente con él. Y bueno, es una situación chistosa, pero al final muchas veces podríamos justamente ver el que hay situaciones que justamente tienden a forzarnos y que está bien. Digo, no es lo ideal que las situaciones nos forcen a hacer de cierta manera, ¿no? Porque es como, bueno, si ese vecino no estuviera tal vez acercándose a la iglesia, otra hubiera sido la historia. No es lo ideal que las situaciones nos forcen, pero muchas veces lo necesitamos. Estamos nosotros no solo en un mundo caído, sino nosotros mismos estamos en un estado caído. Claro. Nuestra misma naturaleza es caída. Entonces es normal encontrar que muchas veces van a ser como esas pequeñas muletillas en las que nosotros nos demos cuenta que hay que esta situación nos forza un poquito a ser mejores. Y aunque no es lo más ideal, creo que son algunas ocasiones en las que podemos darnos cuenta que bueno, que esta situación está así, porque creo que aprendí que debo tratar mejor al vecino o que debo, ser mejor en como tú decías, ¿no? La parte de una vez que yo digo en un círculo amistoso que yo soy miembro de la iglesia y tengo estos valores, pues tengo que mantenerlos, ¿no? Entonces, sí. Es esta parte que tal vez lo ideal no es que tuvieras que mantenerlos porque ya les avisaste a los demás. Exacto. Y ahora ya los demás saben. No es lo ideal. Pero muchas veces es una motivación. Es la muletilla. Es sí. Como lo ideal es que no necesites muletas para caminar, por así decirlo, ¿no? Pero en muchas ocasiones las necesitas y está bien. No eres malo por necesitar muletas. Todos tenemos condiciones diferentes y todos estamos trabajando porque nuestro nivel de integridad sea mejor. Claro. Entonces me gusta mucho esa idea de entender que, bueno, estamos avanzando hacia ese punto donde no debería ser nuestro único interés, bueno, que él escuche el evangelio y por eso vamos a tratarlo lo mejor posible. Es una muleta que espero que todos estemos trabajando por dejar a fin de que veamos en lo que dice el Elder Stevenson. Vaya a escuchar el evangelio, ¿no? Sigue siendo tu vecino y no deberías hablar tan seriamente con él en cuanto al estacionamiento o algo así, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho. Sí. Todos necesitamos muletas de vez en cuando y todos estamos trabajando por dejar nuestras propias muletas. Exactamente, me gusta mucho esa parte también. De amar yo ya no tengo nada, ¿eh? Ok. Sí, yo creo que vamos al segundo punto que habla acerca de compartir el evangelio. Ok. Y dice, también habla acerca de una historia que me gustó mucho. Dice que hay un hermano en Tailandia uh-huh. que se sintió conmovido con la experiencia de compartir sus sentimientos e impresiones acerca de lo que estaba aprendiendo en el libro de Mormón. Uh-huh. Y que en una de esas publicaciones compartió acerca del relato de Alma Yamulek y que curiosamente su hermano le llamó la atención esa publicación y incluso mostró tanto interés que preguntó si podía conseguir el libro en su idioma, ¿no? Uh-huh. Y entonces él, como igual regresando al punto de lo que él estaba en su control, dijo, uh-huh. bueno, a lo mejor tiene interés, pero voy a hacer como la milla extra, ¿no? O sea, uh-huh. no solamente le voy a regalar el libro, sino que además también le voy a mandar a los misioneros, uh-huh. ¿no? Y también sí, entonces le llevó a los misioneros. Dice aquí que la persona que pidió el ejemplar aprendió a orar y a estudiar con el deseo de buscar, aceptar y abrazar la verdad y fue bautizado en pocos meses. Uh-huh. Y bueno, y me gustó muchísimo la frase que utilizó aquí el hermano porque dice, tenemos la responsabilidad de ser instrumentos en las manos de Dios y siempre debemos estar listos para que Él pueda hacer su obra a su manera por medio de nosotros. Y dice aquí que este milagro se produjo porque Él compartió el evangelio de un modo normal y natural. Yo me imagino que, bueno, el hermano, si se supone que su hermano no era miembro, entonces es converso, ¿no? Porque como que da a entender ese mensaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es converso, yo también me imagino que su hermano, o sea, además de la publicación, quisiera pensar que es muy probable que también vio algunos cambios en él, ¿no? En su persona, en su forma de ver, en su forma de actuar en la vida o su comportamiento diario, ¿no? Uh-huh. Y que además del relato en sí, también le ayudó un poquito el hecho de que su hermano fuera como esa guía, ¿no? Que le llevara precisamente a las personas que están apartadas para enseñarle el evangelio. Sí. Y que
y me encanta porque dice aquí que fue de un modo normal y natural. Entonces, pues yo creo que es una extensión, ¿no? A que nosotros también podamos, o sea, obviamente pues todos tenemos, bueno, la mayoría de las personas contamos con redes sociales o alguna forma de compartir el evangelio de esta manera, de un modo natural y normal. Entonces, creo que esta historia nos puede motivar mucho a tener esa fe, ¿no? De saber de que las personas, que a lo mejor en un momento, porque estoy segura de que en algún punto, a lo mejor él trató de, cuando él estaba aprendiendo de la iglesia, de como enseñarle a su hermano, ¿no? De que dónde estaba el camino, y a lo mejor él no aceptó de una forma, no aceptó de otra, pero entonces él buscó el medio por el que a lo mejor su hermano se podría interesar. Y ya fue por medio de esas publicaciones que eran muy como casuales, ¿no? Y como pues yo comparto, y quien lea, y quien quiera escuchar, quien quiera, quien esté dispuesto a sentir como esas impresiones, como ahí está. Sí. Ahora, yo siento que definitivamente todos tenemos redes sociales, todos podemos hacer eso. Por lo menos yo, en mi caso, yo soy una persona que publica muy poco. Claro. Yo no subo nada. O sea, confirmo. No subo nada. O sea, si yo compartí 2 memes es porque de verdad estaba como en el rollo de creo que esto puede darle risa a alguien más y a ver, pero es muy raro, o sea, ni siquiera lo hago. Para alegrarle el día a los demás. Es súper raro, o sea, pasará cada 3 meses que de repente digo, sí lo voy a compartir, ¿no? Y a veces es muchas veces para apoyar algo que siento que ok, vamos a echarle la mano para que llegue a más gente o algo así. Pero, por ejemplo, yo no soy de publicar muchísimo, nada. Mi fecha de cumpleaños es privada porque no me gusta que me feliciten en redes. O sea, no quiero que la gente se sienta obligada a cosas así, ¿no? Mi relación, por ejemplo, con mi novia no está puesta en Facebook. O sea, en Facebook yo no tengo ninguna relación. O sea, salgo como soltero. Y no porque me dé pena hablar de mi novia o algo así, sino simplemente no sé, no soy esta persona que quiere que sepan tanto de... O sea, no sé, es raro. Yo también me he cuestionado por qué. Pero entonces, por ejemplo, justamente, y yo siento que es como parte de lo que quiero tocar, porque sé que al igual que yo puede haber personas que son así, que tal vez no son personas que están compartiendo todo el tiempo, que se sienten muy cómodas siendo el centro de la atención de algo. ¿Sabes? Y para mí se siente así, o sea, para mí es muy raro, no subo nunca una historia, no hago nada, o sea, si hay fotos en mi Instagram es porque tienen que ver con algo que estoy apoyando para alguien más, y no porque yo... Fotos del 2002. Exactamente, sí, hay como 9 fotos nada más. Y como un esfuerzo que hice muy consciente por tratar de ser activo en redes, pero después dije, no sé mucho. No es para mí. Sí. Entonces, es muy... sí, no soy una persona... Y es raro porque, bueno, hago esto, pero el punto es que no soy una persona que publica... Son 2 cosas diferentes. Ninguna cosa tiene que ver con la otra. Sí, porque es... Sí, casi de mi vida personal casi no publico. Pero bueno, el punto es que me gusta mucho que el Elder Stevenson, como tal vez a estas personas que como el Elder Uchtdorf, ¿te acuerdas que dijo a las personas que no saben andar en bici? Ahí les doy otro ejemplo. Siento que aquí el Elder Stevenson nos da como esa apertura, decir, oye, no necesitas tampoco ser a la persona que cada domingo publica una foto tuya en la iglesia y comparte su testimonio. Algunos no se sentirán cómodos, no tanto porque sea de la iglesia en sí o del evangelio, sino porque nunca lo hacen. Y yo, por ejemplo, ni aunque sea de que algo que me emocionó no lo publico tampoco, porque no soy así de compartirle a la gente cosas tan extrovertidamente, ¿no? Claro. Entonces me gusta mucho que rumbo al final del punto, él habla, ¿cómo podríamos agregar sencillamente a esta lista lo que ya compartí? ¿Por qué estoy leyendo tan feo hoy? ¿Cómo podríamos agregar sencillamente a esa lista de lo que ya compartimos aquello que nos encanta del Evangelio de Jesucristo? Y cita al Elder Uchtdorf en el párrafo 26. Si alguien les pregunta sobre el fin de semana, no duden en hablar sobre lo que hicieron en la iglesia. Hablen sobre los niños que se pusieron de pie frente a la congregación y cantaron con entusiasmo que están tratando de ser como Cristo. Hablen sobre el grupo de jóvenes que pasó tiempo ayudando a los residentes de hogar de ancianos a recopilar sus historias personales. Y me gusta esta manera porque no es justamente esta parte de yo tomo la iniciativa, yo empiezo a hablar. Hay gente que es tímida y no es como que yo quiero empezar la conversación o eso. Hay gente que es así y yo lo entiendo porque yo no publico nada de mi vida. Pero justamente viene esta parte también de entender, ok, no es tu manera, no es como se dan también las cosas. Bueno, cuando te lleguen a preguntar sobre el fin de semana es bastante cómodo y de hecho es bastante... Siento que así muchas veces cuando yo estaba trabajando por el centro de la ciudad, muchas veces salía así la plática, como ¿qué hiciste el fin de semana? El lunes es la pregunta de todos, ¿qué hiciste el fin de semana? Y es como de, bueno, pues hiciste el viernes, hiciste el sábado y el domingo hice esto. Entonces ese es ese momento en cuando tú dices, yo fui a la iglesia y aprendí, no sé, el viernes hubo una actividad y
aprendimos a hacer mermelada. Cuentas, fui a la iglesia y aprendí a hacer mermelada. O cosas así. Desde ese momento me gusta mucho que el elder Stevenson también nos dé esa oportunidad de entender. No necesariamente tienes que pararte públicamente en una plaza o lo equivalente en redes sociales, publicarlo, ¿no? Abiertamente. Sí. Muchas veces tiene que ver con lo que puedes compartir cuando alguien te pregunta qué hiciste el fin de semana pasado, qué disfrutaste más de tu fin de semana. Y la honestidad que podemos tener para compartir eso. Y nos dan la oportunidad justamente de compartir esa parte que también disfrutamos del evangelio, de nuestra membresía como miembros de la iglesia. Claro. También, ahorita hablando de eso mismo, me gustó que aquí también dice: compartimos las películas y las comidas que nos gustan, las cosas divertidas que vemos, los lugares que visitamos, el arte que apreciamos y las citas que nos inspiran. Y recordé incluso una vez en la que los misioneros, o las misioneras, no me acuerdo, bueno, los que estaban sirviendo en nuestro barrio, nos pidieron a mi familia y a mí si los apoyábamos con una actividad misional de cómo podíamos compartir el evangelio, así como los miembros, ¿no? Y yo recordé que en ese momento estaba súper de moda esta película de los Avengers, la última que salió, creo que Endgame es. Ajá, sí, ¿verdad? Sí. Endgame, es que luego se me vienen todas las películas y es como, ¿cuál fue la última? Espera. Entonces, yo recuerdo que fue muy chistoso porque empezamos la actividad y yo empecé como a preguntarles cosas de las películas, yo así como de, ¿qué onda, no? Como, íbamos a hablar como de algo espiritual y yo como de, no, quiero que vengan, o sea, sin decir spoilers porque yo sé que hay personas que todavía no la han visto, pero que alguien venga y me diga como lo que más lo que le gustó de la película en general, Pero ¿no? espera, como... es que no estoy seguro de entender. Entonces, en la actividad, ¿tú estabas con los misioneros? No, o sea, los misioneros nos pidieron como ayuda para como abarcar el tema de cómo podemos hacer la hora misional. Okay. Como y con los tú como capacitando o compartiendo con los miembros empezaste diciendo, a ver, ¿qué es lo que más te gustó de esta película? Ajá, exactamente. Ok, ya entendí. Entonces, sí se paró alguien y me empezó a decir, no, que los efectos especiales y que me encantó la historia y bien emocionada la persona, ¿no? Y yo le dije, bueno, y al final, ¿tú recomendarías la película? Sí, yo la súper recomiendo, me encantó, me fascinó. Y le digo, bueno, ¿y sabes cómo se llama el martillo de Thor? Y él como... ¿Qué? ¿Tiene nombre? Que un martillo tiene nombre. Sí, tiene a lo nombre. que hemos llegado. Y ahorita no me acuerdo el nombre del martillo. Empieza con M. Pero no falta que tenga género también, ¿no? El martillo. Ya todos esperan en esta tierra, pero ya nada me sorprende. El punto de lo que yo quería llegar con eso era que podíamos compartir el evangelio incluso... O sea, así como recomendamos una película, así podíamos como decir, oye, ¿sabes qué? Pues te invito a que los misioneros te expliquen sobre este principio que me está ayudando en este momento, me llamó la atención, me gusta, y a lo mejor en algún punto yo no sé todas las cosas como en el caso del nombre del martillo de Thor, y eso no era completamente necesario para que yo te pudiera recomendar algo o hablar algo acerca de lo que me gusta o de lo que me impresionó, de lo que me ayuda a mejorar, cualquier cosa, ¿no? Entonces... no sé, como que disfruté mucho esa actividad porque como que creo que todos alcanzamos un poquito a quitarnos el miedo porque la mayoría de las veces las personas dicen, no, pues es que me da miedo que me pregunten sobre cualquier tema de las escrituras y entonces yo no sepa qué responderles y la riegue y entonces ellos sientan menos interés en lugar de más interés del evangelio y entonces yo ya perdí un alma en lugar de rescatarla y tienen toda esa responsabilidad, ¿no? Pero es como, no, es sencillo, es tranquilo, es como explicar una película, no tienes que saber todas las cosas, no tienes que aprender todas las cosas, no tienes que ser experto en el tema, pero es importante que tengas primero pues que estés en algún, o sea, a lo mejor no completamente convertido, pero con que tengas el testimonio de alguna cosa en particular es sencillo y natural, como este ejemplo que nos están dando. Entonces creo que ya de ahí es como un inicio y todo lo demás es como dejar fluir, que el Espíritu esté contigo y que estés, pues, tratando de ser un buen miembro de la iglesia, ¿no? Creo. Y siempre va a haber preguntas cuya respuesta no sepamos. Siempre va a haber una, por mínimo, salvo que seas los de ahí arriba, mínimo va a haber una pregunta que no sepa responder. Entonces creo que también es importante que justamente podemos decir, ni siquiera sabía que tenía nombre el martillo, pero disfruté mucho la película. Y otra cosa que iba a mencionar que ya se me olvidó. Claro, también siento que estaba recordando una vez que siendo joven hubo una actividad, fue un sábado en la capilla, era para hombres y mujeres jóvenes, fue toda la estaca, pero la actividad estaba muy en cuestión de
era como talleres, eran talleres, ¿no? Y entonces había taller de carpintería, había taller de corte de cabello, había taller, o sea, ibas para aprender cosas, ¿no? Y me acuerdo que invité a un amigo, que en ese tiempo era mi mejor amigo, y que él estaba muy fascinado con estar en un taller que era sobre vestimenta y combinación de colores, ¿no? ¿Qué representación? No, como, ¿qué quieres expresar de tu imagen? No me acuerdo, algo de imagen y colores y combinación y cosas así, que a él le gustaba mucho ese tema. Okay. Y recuerdo que yo, bueno, de las veces que lo invité a la iglesia, nunca lo vi más emocionado por ir a la iglesia que en esa ocasión. Entonces creo que también es justo también la parte de crear vínculos con las personas, no solo a través de nuevo, o sea, el predicar el evangelio no va desde la parte de cómo yo te voy a testificar lo que creo y lo que sé, etcétera, sino también la parte en la que convivimos y ves y vienes y ves cómo es y la vida de alguien que tiene este testimonio en su corazón. Entonces creo que también es bueno ver que las actividades, siento yo que también este tipo de cosas que recuerdo yo como cuando era joven, ayudan muchísimo a la parte de que la gente venga y vea. Porque el primer testimonio no es que les testifiquemos que Cristo vive, el primer testimonio es que ellos se den cuenta qué ambiente, qué gente, etcétera, ¿sabes? Y el cómo el evangelio nos ha impactado. Sí. Y puede ser eso, no tiene que ser hablando de Cristo, puede ser en un taller de combinación de colores de ropa. Definitivamente. Entonces creo que si nosotros también tenemos ese enfoque, creo que también podemos crear mejores relaciones con las personas a nuestro alrededor, mejores, y no solo con las personas que conocemos, sino también con los vecinos y nuestra comunidad. Creo que tenemos que entender que nuestro vínculo con las personas no es simplemente lo que podemos compartirles sobre Cristo en cuestión doctrinal, sino también el vínculo que podemos compartir con ellos de manera más casual, natural y espontánea, pero genuina finalmente. Y eso me queda mucho pensando ahorita, ¿no? La experiencia de mi amigo y cómo él disfrutó mucho esa actividad en la iglesia y que pudo conocer a los miembros de la presidencia de Estaca, pudo conocer a los presidentes de hombres jóvenes de la Estaca y para mí era genial el que pudiera conocerlos, platicar con ellos, bromear con ellos, ¿no? O sea, claro. Para mí era fascinante ver eso. Y creo que justamente a veces olvidamos que también está esta parte en la que conocer miembros de la iglesia, conocer personas, familiarizarte con ellos, es parte de también notar y aprender de lo que el evangelio puede hacer en tu propia vida. Sí, sí, definitivamente. Y me gusta más pensar así como... Que sí, luego como dices, no se da mucho la conversación así como de, hola, mucho gusto, soy Diana y fíjate que soy miembro de la iglesia y te voy a explicar acerca de qué consiste mi religión, a empezar a hablar de cualquier otro tema y Sí. Entonces como rozar algunas cosas que tienen que ver con... Porque al final de cuentas la religión pues se vive, ¿no? Entonces es como... Ahí es donde puedes tocar como el tema, ¿no? Ajá. Y me llamó la atención, incluso creo que va muy de la mano la siguiente parte que dice, compartir el evangelio no tiene nada que ver con vender. Ok, ya estamos en la parte de compartir. ¿Pasamos a la parte de compartir? Ya pasó. Sí, no, sí, perdón, tienes razón. Es que estoy bien perdido. Estoy perdido en mis páginas, tienes razón. Sí, perdón, ya vi. Vamos a volver al principio. No. otra vez. Sí, entonces, compartir no tiene nada que ver con vender, no tienen que escribir un sermón y corregir las percepciones erróneas de otra persona. Me gusta porque puedo testificar de eso. Yo siento que, bueno, a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba yo tratando de... Cuando estás en la misión creo que es el momento en el que más aprendes sobre cómo compartir y cómo no compartir el evangelio en muchas ocasiones. O sea, de cómo mejorar tú como, a lo mejor tus habilidades, ¿no? Okay. Pero... me llamaba mucho la atención que cuando yo sentía que ya sabía muchísimas cosas y que ya tenía muchas cosas bajo control y era como de después de este contacto obviamente va a decir que sí porque pues ya le expliqué, ya le dije todo, o sea, no pude haberla contactado de una mejor forma, le toqué en su necesidad y hablamos sobre esto, esta persona definitivamente nos va a decir que sí y era, no, gracias, sí, como, ¿qué? Como me sorprendía muchísimo, ¿no? Y también como en otras ocasiones cuando me sentía poco preparada y que no tenía yo mucho conocimiento o cosas que me faltaban, entonces, y las personas eran como, sí, yo quiero saber al respecto, ¿no? O sea, tiene más que ver con la disposición de las personas de estar escuchando o de saber al respecto que de tú como... sí, precisamente las habilidades que tengas, ¿no? O sea, realmente a lo mejor lo que sí podría estar en tu poder, pues es como ser esa disposición de ser un instrumento en las manos de Dios y de ser, pues, un instrumento limpio, ¿no? De tratar de ser como lo más digno posible para que el Espíritu esté contigo y te ayude a saber cómo compartir el evangelio de una forma casual y ¿cuál es la otra? Pues sí, natural, normal. Ajá, natural y normal. Pero al mismo tiempo también creo que el Espíritu nos ayuda a
como a saber cuál es la forma en la que la otra persona podría recibir mejor el mensaje, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy claro cómo no tiene que ver mucho con todas tus cualidades o habilidades que tengas de convencimiento, sino como con realmente el espíritu y que la otra persona esté dispuesta y que tú estés dispuesta, y ahí es cuando la magia aparece, creo yo. Sí, y a mí me gustó mucho esta frase de compartir no tiene nada que ver con vender el evangelio. Creo que es interesante ver cómo... Y claro, mira, cuando nosotros tenemos algo que nos fascina, lo promovemos porque nos fascina, ¿no? Es como de, oye, esta película está buenísima, voy a verla. Y es como esta diferencia entre... Siento yo, o sea, yo me puse a pensar cuáles son las diferencias entre compartir y vender, ¿no? Porque al final, digo, alguien que quiere venderte un seguro de autos te tiene que explicar de qué va el seguro y te está compartiendo los términos, las condiciones, los beneficios. Al final va muy de la mano, o sea, yo me puse a pensar realmente cuáles son las diferencias entre vender y compartir. Y creo que la diferencia, por lo menos, o lo que yo sentí mientras estaba meditando en esto, es la parte de qué quieres como resultado en sentido de hacia dónde van tus esfuerzos. Claro. Si son libres y abiertos, como decir, fue una buena película, tal vez deberías ir a verla, o te recomiendo verla, a decir, ven, es que este fin de semana, no sé qué estás haciendo esta tarde, pero estás perdiendo tu vida si no vas a ver esta película. Es como, te pones en modo de tienes que tomar la decisión de ir a ver la película. Estás perdiendo tu tiempo, tu vida no tiene sentido hasta que vas a ver esta película. Sí, no, y ver esta parte de que el compartir viene más con esta parte abierta, de decir, oye, el otro día contraté este seguro, me fue bastante bien, si estás buscando uno, yo te puedo recomendar a mi asesor y la verdad yo estoy muy satisfecho con el mío. No le vendí el seguro, le compartí que me gustó el seguro de auto que contraté, ¿no? Entonces siento que viene con esta parte de querer asegurar, como de asegurar la venta o simplemente pues no tengo ningún problema si lo decides o no, yo solo te estoy diciendo que esto está padre o que esto me gustó o que me la pasé bien, ¿no? Sí. Entonces siento que va en esa gran diferencia, que nuevamente nos ayuda a ver que compartir el evangelio no es asegurarnos que alguien lo acepte, es justamente eso, compartir y mencionar y darte la oportunidad de conocer, no necesariamente el hacerte elegir uno u otra cosa. Y como dice, bueno, hay otro tema. Sí. No tienen que escribir un sermón ni corregir las percepciones erróneas de otra persona. En lo que a la obra misional se refiere, Dios no necesita que ustedes sean los que vigilen, pero sí les pide que sean los que comparten. Creo que esto es bien interesante porque en este programa llamado Saints Unscripted, ¿ya te he hablado de él antes? No. Es un programa de miembros de la iglesia en Estados Unidos. Yo lo veo mucho. Son bastante interesantes las cosas que aportan. Y uno de los conductores, llamado David Shell, que es el que hace los guiones, y que justamente si has visto la sección de Más Fe de Fe y Creencias, es el mismo guión de David Shell en inglés, pero traducido. Entonces David Shell es un cuate, no sé, tal vez tiene como 2 años o 3 más que nosotros, pero me gusta muchísimo de lo que él aprende y de lo que él comparte. Y en una ocasión él estaba hablando justamente de compartir el evangelio o vender el evangelio o convencer a la gente del evangelio, ¿no? Y él dice, y me encantó esta frase para concluir, él dice, yo he notado que disfruto más de mi religión cuando la vivo que cuando estoy tratando de convencer a las personas de que es verdadera. Y me quedé mucho pensando en eso. Él hablaba de debates en internet y cosas así. Y me pareció muy, muy interesante esa perspectiva. O sea, creo que puedes defender tu fe en cuestión de, como dice aquí, no tienes, aunque no tienes que hacerlo, creo que puedes, pero no tienes que escribir un sermón y corregir las perspectivas erróneas de la gente. No es tu responsabilidad corregir. No tienes que hacerlo. Puedes, claro, adelante. Pero creo que es bien padre ver que esta frase de David Shell diciendo, he notado que disfruto más mi religión cuando me enfoco en vivirla que cuando me enfoco en convencer a gente o corregir argumentos o lo que sea. Entonces creo que me quedo con esa idea que me gusta mucho del Elder Stevenson. Compartir es diferente a vender y creo que nuestro enfoque debe estar en el vivir y el ofrecer si la gente quiere conocer. Sí. Sí, y de hecho se ve... Sí, es la forma en la que nos está diciendo el Elder Stevenson, ¿verdad? Sí, Stevenson. Sí, ok. Completamente de modo normal y natural. Vivirlo y compartirlo. Y eso nos lleva al último punto, ¿no? Bueno, al último punto. Penúltimo, porque conclusión. Pero sí, invitar. Exactamente, entonces también comienza este punto con otra historia. Es muy parecida, habla acerca de una hermana que se llama Mayra.
Dice, me encanta porque siento que bueno, dice que ella es una conversa reciente. Y me encanta porque muchas personas que son conversas recientes como que parecen niños chiquitos cuando les enseñas algo y como que quieren jugar con eso, aprenden de todo, se emocionan de todo y son súper curiosos. Y entonces como que cuando siento que una persona se bautiza y llega al barrio, siento que le da mucha chispa porque como que da comentarios o dice cosas que a lo mejor tú ya dabas por hecho o no te habían llamado tanto la atención hasta que la persona lo comenta y es como de, ay, qué bueno que se bautiza. Sí, da siempre un aire fresco a cualquier barrio o quórum. Sí, porque entonces ya es sangre nueva. Entonces, me encanta porque dice que esta persona, pues, por su conversión que tenía tan reciente y además yo me imagino que profunda, pues ella tenía tanto gozo que dice que comenzó a extender invitaciones a sus amigos y a seres queridos a través de sus redes sociales también, y que muchos de ellos vieron sus publicaciones, le respondieron con preguntas de ese interés, ¿no? Y dice aquí, invitó valientemente a venir y ver, venir y servir, venir y pertenecer. Mediante sus invitaciones normales y naturales, más de 20 personas han aceptado su invitación a ser bautizadas y ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Eso sucedió porque ella sencillamente invitó a otras personas a experimentar el gozo que ella sentía como miembro de la iglesia. Y me recordó igual a una de las frases que más me encanta acerca de la obra misional, que es de Elder Oaks. La evidencia más significativa de nuestra conversión es el deseo que tengamos de compartir el evangelio con los demás. Entonces, definitivamente... y también recordé una parte de Predicando Evangelio que habla acerca del propósito misional. Y sí, o sea, como... Yo creo que también tiene que ver mucho con esa diferencia entre vender y compartir. Porque dice, al crecer su propio entendimiento del sacrificio del Salvador, también conocido como la expiación de Jesucristo, aumentará en usted el deseo de compartir el Evangelio. Sentirá, como sintió Leí, la gran importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra. Y me encanta porque siento que es algo que, no sé, como que a lo mejor al principio, si tienes mucho tiempo que no, o sea, si en toda tu vida no has tenido como experiencias misionales, o si las has tenido, pero por un tiempo como que se adormecen, como que están ahí, y cuando empiezas a tener una, como que quieres más, como que dices, ay, sentí bien, el padre de compartir, de poder decir que la otra persona sintió, sentiste esto, como que te emocionas muchísimo, y quieres otra. Es como adictivo compartir el evangelio, ¿no? Entonces, yo creo que a eso se refiere también cuando habla de estos resultados, ¿no? De que ella vio que podía hacer como esa diferencia en las personas, dijo, bueno, el evangelio hizo tantas cosas en mí que estoy tan agradecida y feliz y entusiasmada por esto que necesito, o sea, no puedo quedarme callada a decir todo lo que he estado experimentando en mi vida y por eso siento la forma natural de decirlo a las demás personas. Oye, fíjate que me encantó esto y pues por eso quiero compartirlo contigo. O sea, te aprecio como en el primer punto, siento cariño, amor por ti. Entonces llega el segundo punto que es compartir y luego el tercero es invitar, ¿no? El invitar creo que va muy de la mano como con hacer esos cambios, esos compromisos que te pueden ayudar a, pues también a verificar si el evangelio o lo que te están invitando a hacer es lo correcto, lo que podrías, la mejor decisión que podrías tomar en cuanto a este sentido. Y sí, me llamó mucho eso la atención, que está muy, muy padre esto de invitar. Súper, pues yo la verdad de invitar no tengo nada subrayado, así que si tú tienes otro tema que quieras tocar de esa parte, adelante, porque yo de ahí no tengo nada que quisiera comentar. No, solamente me gustó mucho también en el párrafo 33, que dice, en ocasiones la invitación es algo que extendemos interiormente, porque no me había puesto a pensar mucho en eso. Una invitación a nosotros mismos a ser sensibles y a ver oportunidades a nuestro alrededor que podemos actuar. Sí. Entonces, pues como dice igual en el siguiente párrafo, ¿no? Hay herramientas, están las redes sociales, está la forma verbal, la forma uno a uno, también igual, ¿no? Bueno, no sé, hay muchas formas. Incluso también en la aplicación de la iglesia, de la biblioteca misional, ahí dice cómo compartir el evangelio, o sea, nos podemos capacitar, están los misioneros, o sea, hay muchas formas, ¿no? De compartir el evangelio de un modo sencillo y natural, normal y natural. Sí. Entonces, ahora sí que básicamente está en nuestra decisión de cómo nosotros queremos expresar ese agradecimiento y esa consecuencia natural de estar convertidos al evangelio. Súper. Muchísimas gracias. Creo que esa parte sí me gustó. No, más bien, esa parte sí me gustó. No sé por qué no la subrayé. Creo que está bonito su discurso. Sí,
Sí, me gusta porque al final la invitación no solo es hacia otras personas, o sea, es de nuevo esta parte de entender que no es la gran complicación el compartir el evangelio, que compartir el evangelio va desde que eres atento y amable con alguien en el trabajo, compartir el evangelio va desde el punto donde compartes lo que hiciste el fin de semana y que fuiste a un ensayo del coro a llevar a tu hijo, no sé. Sí. Compartir el evangelio también no va solo en invitar a alguien a la capilla, sino también me abrí yo la invitación a mí mismo de venir y ver que aquí en esta aplicación del evangelio hay una sección que dice compartir el evangelio y me leí no sé, este artículo, lo que sea, o esta sección esta semana y te das cuenta que son estas cosas pequeñas y sencillas que confunden a los sabios o que se obran grandes cosas después con ellas, que diría Alma, ¿no? Tal vez ahorita, recuerdo una vez que estaba en un barrio y platicaban en el Quórum de Elders acerca del nuevo modelo de administración. Y me acuerdo que estábamos hablando, la administración, no es que tengas que reportarme hice 2 visitas al mes o tienes esta meta de tienes que visitar 2 veces al mes, no. La administración es tienes que estar preocupado y en contacto con la persona. Y entonces empezaron a hablar justamente de la flexibilidad que había al llamarle por teléfono, al mandarle un mensaje, al estar en contacto a través de WhatsApp. Y un hermano que me llamó la atención, que este hermano dijo, no, es que ustedes no están entendiendo, esto que están haciendo está mal, ustedes están queriendo adaptar el evangelio y las visitas a su flojera y a su hombre natural, ¿no? Entonces dije, qué interesante perspectiva, pero muchas veces caemos en esa misma perspectiva. Y no sé si el hermano tal vez no había escuchado los anuncios en la conferencia general o lo que sea, simplemente fue este momento en el que esta persona dijo, ustedes están mal porque están queriendo adaptar un programa a su flojera y a su conveniencia porque no quieren ir a visitar gente, ¿no? O sea, ¿qué es eso de mandarles un WhatsApp y estar en contacto por videollamada? Entonces, y digo, pues tal vez en generaciones más grandes tal vez justamente se ve así, ¿no? Como en mis tiempos los misioneros no hablaban a su familia y cosas así, y es como están adaptando. Bueno, perspectivas. Pero lo que sí creo que es bueno ver es que debemos darnos cuenta que esa no es la única manera de verlo, porque aquí puede haber personas que digan, oye, compartir el evangelio ahora resulta que es portarte bien con la gente alrededor, ¿no? Y es como de, no, estás queriendo adaptar el predicar el evangelio a no tener que hablar con nadie. Y es como, no, la verdad es que como lo enseñaba mi presidente de misión, el primer gran testimonio que una persona tiene de la iglesia es la vida de un amigo suyo, de un miembro fiel, ¿no? Entonces creo que es importante ver que el Elder Stevenson nos está aquí regalando justamente esta manera más pura y clara y sencilla, y no solo porque queramos adaptar el evangelio a nuestra flojera, sino darnos cuenta que muchas veces no reconocemos la influencia que tienen los pequeños medios para obrar grandes cosas. Y que tal vez, aplicando la escritura de Alma, ¿no? Tal vez alguien pueda decir es locura de tu parte, de mi parte, por querer adaptar las visitas a tu flojera, o es locura de tu parte, y podemos escuchar a Alma responder, ¿no? La verdad es que no has entendido, ¿no? No pienses que estoy loco. Lo que pasa es que por pequeñas cosas se obran grandes. Por pequeñas cosas se obran grandes. Y justamente estaba recordando, por ejemplo, yo tuve un compañero en la secundaria. Y este compañero en la secundaria no era muy querido por todo el resto del grupo. Y pues, digo, como joven a veces no medía tampoco el que a veces yo participaba mucho con el grupo, pero también como miembro de la iglesia me esforzaba por no siempre ser igual que el grupo. Y recuerdo que muchas veces platiqué con él a solas o muchas veces, sí, le ofrecía mi amistad. Y en una ocasión estábamos jugando ajedrez y él me dijo, Braulio, ¿te puedo decir un secreto? Y le dije, ¿sí? ¿Qué? Y me dijo, eres el primer amigo que tengo en mi vida. Y solo me di cuenta del impacto que las cosas que haces pueden hacer en las personas. Y que muchas veces piensas, es algo pequeño, ¿eso qué? Eso no es predicar el evangelio. Ni siquiera le invitaste a escuchar a los misioneros. No, la verdad es que nunca se me ocurrió y nunca le ofrecí a escuchar a los misioneros y nunca le compartí mi testimonio, nunca le hablé de la iglesia, nunca le dije nada del Libro de Mormón. Pero viendo hacia el pasado, creo que el amor que podemos dar hacia las personas en última instancia les permite saber que ese amor hacia ellos existe. Y que en algún momento tal vez descubrirán que ese amor pleno hacia ellos está siempre presente en Padres Celestiales, en un Salvador. Pero si hoy pudo aprender y pudo sentir un poco más de ese amor puro,
Creo que empiezas a cambiar muchísimas cosas en la vida de la otra persona y en su corazón, que muchas veces dirás, es una cosa pequeña y sencilla. No, tal vez pensemos que es locura de nuestra parte, pero de verdad por cosas sencillas se obran cosas grandes, aunque no alcancemos a verlas con nuestro ojo natural. Entonces siento que para muchos de nosotros que podríamos decir, es que tal vez no hago un gran cambio si me meto a la página o a la aplicación de la iglesia y me leo este artículo, tal vez es un medio pequeño que no alcanzas a ver cómo afecta ahora, pero tal vez algún día te sorprendas en cómo medios pequeños logran grandes cosas, porque así es como obra el Señor. Entonces estas 3 cosas son importantes, por más que a veces puedan verse muy chiquitas. En conclusión. Sí, y creo que ya yo iría justo a la conclusión porque ya no tengo nada más de invitar también. Sí, yo también. Y en la parte de la conclusión, me encanta que dice, estas 3 cosas son sencillas, fáciles, cualquiera las puede hacer. Uh-huh. Y dice incluso que es muy probable que ustedes ya las estén haciendo sin darse cuenta de ello. Sí. Entonces, como cuando estaba jugando aplica. ajedrez y me di cuenta. No, sí, de hecho creo que empecé a pensar en la conclusión cuando conté esta experiencia, porque sí, justamente, o sea, a veces decimos, no estamos haciendo tanto porque no he traído a nadie o no he pasado una referencia a los misioneros, y es como, espérate, es muy probable que si ves alrededor a tu vida, te puedas dar cuenta que estás haciendo justamente esto y estás compartiendo más de lo que crees. Sí, exactamente. Y dice aquí, los invito a considerar maneras de amar. Me encanta porque, como dices, siempre, o sea, como que últimamente es el espacio muy abierto, ¿no? Dice considerar maneras de amar, compartir e invitar. No dice como estas personas lo hicieron exactamente así, necesito que ustedes vengan y compartan en las redes sociales, que ustedes amen de la forma en la que las personas organizaron los carritos. O sea, claro que es un ejemplo maravilloso, ¿no? Y me encanta porque dan estos frutos que te dan esa esperanza de decir, tiene este propósito, ¿no? Pero de alguna forma también dice aquí, y conforme lo hagan, o sea, dice aquí, sentirán gozo al saber que están dando oído a las palabras de nuestro amado Salvador, porque la promesa realmente no es, bueno, cuando lo hagan, ustedes van a convertir a todas las personas que les estén hablando del evangelio, sino que ustedes van a sentir ese gozo de estar obedeciendo la invitación que Jesucristo dio desde el principio del discurso, ¿no? Uh-huh. Y no los estoy instando a hacer un nuevo programa. Ustedes ya conocían estos principios desde antes y no se trata de una cosa nueva e importante. Es una extensión de todo lo que ya somos como discípulos de Jesucristo. Uh-huh. Entonces me gustó mucho como la conclusión nos ayuda a entender que en realidad no se nos está pidiendo más ni menos. Es realmente lo que hay y me encanta que todo se concluye en eso, ¿no? De ser una forma natural, sencilla. La última parte dice, no se necesita una placa, ni una carta, ni un llamamiento formal. A medida que sigan estas cosas, a medida que estas 3 cosas llegan a convertirse en una parte natural de nuestro ser y nuestra forma en la que vivimos, se convertirán en una manifestación automática y no forzada de amor genuino. Entonces, son parte de esas promesas. A mí me gustó mucho justo la frase que acabas de leer, la subrayé como algo importante en ver nuestro progreso, como de cosas que pasan conforme nosotros aplicamos lo que nos enseñó en este discurso. Y me gustaría hacer un poco más de hincapié en ella. Sí. Aparte de que me gustó también la otra que leíste, que dice, no se trata de un programa nuevo, no necesariamente es, no sé, lo que sea, no tenemos que implementar algo, tenemos que darnos cuenta en lo que ya estamos haciendo, donde ya estamos, las personas que ya conocemos, y ver si estamos abiertos a mostrar amor, si estamos abiertos a compartir abiertamente y sin ningún ¿cómo se dice? Strings attached, como compromiso, como sin ningún compromiso a algo. Sí. Y también invitar a la gente a aprender más. Y me gusta, no es ningún programa, no es algo nuevo, es algo que probablemente ya estamos haciendo y podemos, al notarlo, amplificarlo todavía más. Sí. Por otro lado, quiero enfatizar, como te digo, la frase. A medida que estas 3 cosas lleguen a convertirse en una parte natural, se convierte en una manifestación automática y no forzada del amor genuino. Entonces debemos de ver esa parte, cómo implementamos esta parte de amar, cómo implementamos esta parte de compartir abiertamente y de invitar, y eso va siendo parte de la expresión de amor genuino por las personas, no necesariamente del interés en su conversión o en su bautismo o en cumplir con que ya hice obra misional, sino más bien con el amor genuino hacia las personas. Y yo acabé con eso. Perfecto. Yo también. ¿Vas con tu semilla o veo que tienes el celular? Entonces no sé si estás preparando algo para terminar.
Es que es parte de la semilla, pero también, es que estaba recordando una frase, pero es que no la quería, o sea, como me gusta mucho, no la quería como más o menos dice esto, pero no sé. ¿No la estás encontrando? Apenas le iba a buscar. Ok, búscala. Es que está en Predicando Evangelio. Uh-huh. Es una parte de Predicando Evangelio que está en la parte de cómo encuentro personas para enseñar. Ajá. Y siempre me encantó esto. Dice, no se desperdicia ningún esfuerzo. Cuando las personas deciden que no quieren saber más del Evangelio restaurado, el trabajo de usted no se ha desperdiciado. Los esfuerzos constantes que usted hace por servir y enseñar a cuantas personas pueda es una de las formas en las que Dios prepara a sus hijos para recibir a sus siervos posteriormente. A menudo usted es el medio del que Dios se vale para ayudar a sus hijos, aun cuando las personas no aceptan la oportunidad de aprender el Evangelio. El servicio que usted presta y sus palabras son evidencia del amor que Dios siente por ellas y posiblemente siembran semillas que los misioneros y los miembros de la iglesia pueden cosechar en el futuro. Me agrada la idea de que no se desperdicie ningún esfuerzo. A mí también. Siempre me ha gustado. Es como, ¿Sí? Todo va bien, todo está bien. Porque muchas veces cuando estás hablando del tema de la obra misional, pues te puedes como desanimar en el proceso. De decir, chin, es la primera vez que compartí y no se quiso bautizar, no quiso ir a la iglesia, no quiso orar, todavía no cree en Dios, cosas así, ¿no? Pero aquí dice... Y me encanta porque dice, no es ningún esfuerzo. No se refieren a algunos esfuerzos o no todos, ninguno. Sí. Todo tiene un propósito y las personas tienen su tiempo y hay que ser pacientes. Y al final recordar que no es solamente por las personas, sino ver que el esfuerzo no solo es porque alguien se bautice o acepte el evangelio, sino también el esfuerzo es... Debo ser el discípulo e invitar a todas las naciones. Ese es el esfuerzo. Ese es lo que buscamos. Llegar a ser lo que Cristo pidió es ir y invitar a las personas, ir y amar a las personas, ir y compartir con las personas. Entonces, creo que el esfuerzo nunca se desperdicia en primer lugar porque justo el esfuerzo es lo que se pedía. Entonces, me solo gusta por eso. Sí, no se desperdicia. ¿Quieres empezar con tu semilla o la comparto yo? Sí, ¿cómo quieras? Yo la puedo compartir. Ok. Para mí, lo que marqué inmediatamente en el discurso y que sentí que era una increíble idea fue esta parte de siempre que mostramos amor cristiano por nuestro prójimo, predicamos el evangelio, aunque no digamos una sola palabra. Creo que recordar la experiencia que te conté, que ya tenía rato que no me acordaba de esa experiencia. Sí, fue sin duda como acuérdate de esta parte en donde lo estabas haciendo sin saber, ¿no? Entonces me gusta mucho que el Elder Stevenson deja esto muy claro, no es algo que tal vez, o podríamos verlo en esta perspectiva, no, siempre. No a veces, no de vez en cuando, no si la situación es apropiada, no si la persona respondió como nos hubiera gustado, no si la persona aceptó, nada. Siempre que muestras amor cristiano es predicar el evangelio y me llevo con eso. Siempre que tú llevas ese amor de Cristo en tu corazón, tú te vuelves un testimonio viviente de la obra y de la expiación de Cristo. Definitivamente. Sí, creo que también es de mis partes favoritas. Yo también me iba a llevar como con... o sea, claro que me encanta la parte de invitar y me encanta la parte de compartir, pero como te dije al principio, creo que eso está como vacío o sin sentido que sea antes de amar a las personas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es muy importante pues reflexionar un poquito en que, o sea, en qué tanto amamos a las personas y si las amamos, qué tanto lo demostramos a veces también. Eso también es importante. Y yo creo que mi semilla iría aunada con eso, de demostrar amor genuino por las demás personas y yo también como fortalecer en ese aspecto. Y la segunda parte que me recordó el discurso es la escritura de Doctrina y Convenios 84-85. Okay. Que siempre ha sido creo que de mis favoritas de la misión. Dice, ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorar constantemente en nuestras mentes las palabras de vida y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Entonces, realmente si nosotros nos estamos esforzando por ser como miembros fieles de la iglesia, pues no nos tenemos que preocupar por nada más. O sea, solamente como dices, es la cuestión de amar, de invitar, compartir y las personas y el espíritu pues ya se hará el resto, ¿no? Entonces creo que es como con lo que me voy y pues estoy muy, muy feliz de haber analizado este discurso. Sí, estuvo bueno. Estuvo muy bonito. Me encanta la obra misional. Y pues también les agradecemos a ustedes por su asistencia. Por estar aquí, sí. Por estar aquí. Yo despido, sí. Está bien, puedo despedirme. Bueno, sí. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.
Claro. Mientras nosotros más comprendemos y más tenemos una perspectiva adecuada de la eternidad, es más probable que vivamos de acuerdo con las cosas que se basan en leyes eternas, como dice el Elder Oaks. Pero mientras también vivamos más esas leyes o esos mandamientos, también es más probable que comprendamos más. Entonces es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo y que es importante notarlo así. Creo que me gusta mucho esto. El Elder Oaks hace este punto.